enseñándole cada paso necesario para hacer un hacha de madera, piedra y hueso. Esta técnica transmitida a lo largo de generaciones es valiosa y rigurosa. Todo debe hacerse perfectamente y en un orden preciso, de lo contrario el hacha se romperá. Hoy usamos innumerables máquinas para hacer nuestro trabajo duro. Cada una sigue un programa específico escrito en un idioma particular. Vamos a un viaje por los eventos clave que permitieron a la humanidad descubrir y dominar los algoritmos. Mesopotamia hace más de 5.000 años se formó. En esta región, que corresponde a Irak actual, los alumnos hacen ejercicios de cálculo en tabletas de arcilla. Esta antigua civilización entendió la importancia de poder contar más rápido y con más precisión. Niveles de inventario, comercio y estimaciones de distancia. Más tarde, en el siglo IX, un científico persa decidió dedicar su vida a la enseñanza y el estudio de los números. Su trabajo es, en particular, las bases de álgebra. Su nombre es Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi. Su nombre nos deriva en su forma latinizada algoritmi, el origen de la palabra algoritmo. Hola y bienvenidos a mis algoritmos de laboratorio expuestos. Si hay algo que hemos oído últimamente, es esto. Estoy bastante seguro de que si te pregunto qué son, me dirás que son programas informáticos desarrollados para espiarnos en las redes sociales. Desafortunadamente, esa puede ser una de sus muchas aplicaciones, pero son mucho más que eso. Por ejemplo, este manual de montaje de muebles es un algoritmo, al igual que estas instrucciones de evacuación por incendios. Entonces, ¿qué es exactamente un algoritmo? Es una serie de instrucciones precisas para resolver un problema. Como una receta. Bueno, sí y no. Déjame explicarlo. Aquí están todos los ingredientes y recetas para hacer sabrosos panqueques caseros. Caliente una sartén y agregue aceite. Vierta una cucharera de masa. Espare y espere hasta que esté cocido en un lado antes de darlo vuelta. Todos los panqueques de esta manera a fuego bajo. Ahora está listo para comer. Si sigue cuidadosamente la secuencia de instrucciones, caliente una sartén antiadherente y agregue una gota de aceite. Vierta una cucharera de masa, espalda y espera hasta que esté cocido en un lado antes de voltearla. Cocine todos los panqueques de esta manera a fuego bajo. Espera, ¿por qué la receta no funciona tan bien ahora? La máquina es literal. No tiene sentido aquí. La máquina aplica las instrucciones literalmente, sin interpretación. Demasiados aspectos de la receta son ambiguos. Lo que es obvio para ti no es obvio para una máquina. El concepto de algoritmos es casi tan antiguo como el de cálculo, sumación, sustracción, multiplicación y dividir. Estas 4 operaciones rápidamente se volvieron esenciales para el funcionamiento correcto de las civilizaciones, para satisfacer las crecientes necesidades de los reinos e imperios. Sistemas para calcular números mayores rápidamente eran necesarios. Uno de estos métodos, inventado en el siglo XII, ha sobrevivido a través de edades y todavía se usa hoy: el ábaco. Muchos siglos más tarde, en 1642, el matemático francés Blaise Pascal reveló una máquina curiosa capaz de automatizar las 4 operaciones básicas. Simplicidad, facilidad, conveniencia y prontitud son las palabras utilizadas para describir lo que hoy se considera el primer procesador de datos de la historia.
¿Cómo se llama? La Pascalina. Esta máquina es increíble, una maravilla de ingenio, por no mencionar las increíbles habilidades del artesano en ese momento. Entonces, ¿cómo funciona? Empecemos con un objeto simple, el bachus. La primera línea de cuentas representa unidades, la segunda dieces, etc. Por ejemplo, aquí estoy escribiendo la 236. Si quiero agregarle el número 147, todo lo que tengo que hacer es mover las cuentas a la derecha, llevar una a la siguiente fila cuando llegue a 10. Tenga cuidado de no cometer un error y finalmente conté el total de 383 y puedes procesar números mucho más grandes y más complejos. Pero es cierto que pronto terminas pasando días moviendo cuentas. El Pascal se basa en el mismo principio, pero con automatización. Las cuentas son reemplazadas por ruedas conectadas a engranajes todos unidos. Gracias a este sistema, los 10 se transportan automáticamente. Por ejemplo, ingrese 19 y agregue 3. Vaya, ¿viste que el 9 vuelve mecánicamente a 0 y el que sube a la siguiente potencia de 10? Obtenemos 22, correcto. Estamos empezando a ahorrar tiempo. Habría muchas más máquinas mecánicas de calculación por venir, todas inspiradas por la Pascaline. Pero el cálculo no fue lo único que se automatizaba. A fines del siglo XVIII, Europa estaba en el alba de una transformación radical. Las máquinas empezaron a reemplazar el poder muscular humano y llegó el momento de la industrialización, el comienzo de la revolución industrial. En Francia, Joseph-Marie Jacques desarrolló una máquina capaz de realizar tareas tediosas y repetitivas por sí misma, el telar Jacques. Esta sofisticada máquina utilizó un revolucionario sistema de tarjetas perforadas. A menudo se considera que es el primer mecanismo programable. Para usted, las cartas perforadas probablemente remontan al menos a la edad de la piedra, pero estoy dispuesto a apostar que todos las hayas visto realmente usándolas. Por ejemplo, con este órgano callejero. No es más que un órgano de pipa clásico, sino automatizado. Un órgano es un conjunto de tuberías de diámetros diferentes que emiten sonidos específicos cuando se sopla aire. Para un órgano clásico, un músico toca una partitura en un teclado para determinar qué tubos tienen aire y qué notas se tocan. El órgano callejero no tiene teclado mientras se reproduce la tarjeta perforada. Pequeños agujeros permiten que el aire pase. Puedes tocar música sin ser músico. El telar Jacquard se basa en el mismo principio. Los telares ya existían, pero los patrones complejos requerían combinar 100 hilos de diferentes colores para cada punta tejida. El tejido tuvo que elegir el hilo correcto, que fue lento y costoso. Pero como las notas de la melodía, los patrones de tejido se pueden transcribir en una tarjeta. Ya no es el tejidor, sino los agujeros en la tarjeta los que deciden qué hilos se seleccionar. Por lo tanto, se puede usar una tarjeta perforada para codificar instrucciones, y esto se puede ver como un antepasado muy básico de algoritmos. 1991. El Museo de Ciencias en Londres, esta compleja máquina, compuesta de 10 de miles de engranajes, acaba de ser construida de planes elaborados más de 160 años antes por un matemático genio, Charles Babbage. Babbage pasó su vida desarrollando máquinas de cálculo automáticas, algunas de las cuales se basaron en el principio de las tarjetas perforadas y fueron increíblemente poderosas para el siglo XIX, pero demasiado adelante de su tiempo. Permanecieron en su mayoría simplemente diseñados en papel. Sin embargo, la historia no se detiene ahí. La asistente de Babbage, Ada, la condesa de Lovelace, también es una matemática brillante, y su visión es mucho más amplia que el propio Babbage. Para ella, esta máquina era más que una calculadora. Era una máquina universal, capaz de responder todo tipo de preguntas, siempre que se les hicieran correctamente. Y por eso, en 1843, creó una secuencia de comandos en una tarjeta perforada, considerada hoy como el primer programa informático de la historia. Te diré directamente,
Es imposible explicar cómo funciona la obra maestra de acero en solo unos minutos. Mientras las primeras máquinas de insignias eran, de cierta manera, simplemente versiones más avanzadas de la Pascaline, llenas de memoria y capaz de realizar secuencias de ecuaciones, su obra maestra, el motor analítico, es algo completamente otra cosa. Es el antepasado de las computadoras modernas. Tiene la misma arquitectura. Tiene un dispositivo de entrada capaz de leer tarjetas perforadas para ingresar datos para la operación. La unidad de control regula el orden en que las tareas se realizan de acuerdo con las instrucciones ingresadas por el usuario. El corazón del sistema es una calculadora gigante llamada molino. Los resultados de los cálculos se almacenan temporalmente en una unidad de memoria compuesta por una red de ruedas dentadas. Se usa una impresora mecánica para emitir los resultados. Puede ejecutar cualquier tarea, siempre que tenga el programa correcto, el algoritmo correcto. Con un poco más de memoria, incluso podía jugar al ajedrez. Y todo esto usando engranajes y muelles. Babbage y Lovelace fueron precursores del genio. Pero desafortunadamente, no todas las máquinas están diseñadas para fines pacíficos. En la década de 1920, el ejército alemán adoptó y mejoró una máquina de cifrado revolucionaria diseñada para asegurar sus comunicaciones estratégicas, la famosa máquina Enigma. Rápido, simple y portátil, Enigma se usó ampliamente desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se considera irrompible. Simplemente obteniendo uno de ellos no bastaba para permitir que las fuerzas aliadas escuchen las conversaciones alemanas. También necesitaban las claves de cifrado. Enigma. Solo el nombre sugiere una historia intrigante. Suena como un agente secreto, pero no se equivoque. Enigma no es absolutamente una computadora. Es un dispositivo de cifrado electromecánico, lo que significa que se usó para codificar y decodificar mensajes de radio. Y es esta función la que nos interesa. Y podría decirte ahora mismo, siempre he sido un gran fan de los sistemas de cifrado. Por ejemplo, uno de los métodos más simples es la sustitución alfabética. Cambias todo el alfabeto por 1, 2 o más sitios en una dirección u otra, para que la ciencia pueda convertirse en humo empapado. Si conoce el código que se utilizó la clave, puede decodificar el mensaje bastante rápido. Si no, y realmente necesitas escuchar el mensaje, incluso si no está destinado a ti, siempre puedes intentar un ataque. Romper el código implica extraer el contenido del mensaje. El remitente debe cambiar frecuentemente el método de cifrado. Una máquina Enigma es exactamente eso, pero un poco más compleja. De hecho, mucho más complejo. Esta máquina está compuesta de un conjunto de engranajes que definen cómo se codificará una letra. Cada vez que se presiona una tecla, las engranajes se mueven y la ruta de cifrado cambia. La misma letra encriptada 5 veces consecutivas da 5 letras diferentes. Romper el enigma de las fuerzas aliadas. Las apuestas son altas. El resultado de la guerra en sí está en juego, por lo que harán lo que sea necesario. Nombre de código de la Operación Ultra. Los servicios de inteligencia británicos convocaron a las mejores mentes disponibles, matemáticos, lingüistas, ingenieros, y los pusieron a trabajar en una casa de mansión inglesa llamada Bletchley Park. Uno de ellos, el joven Alan Turing, demostrará ser particularmente brillante. Cómo Alan Turing y sus compañeros ingleses atacaron este sistema de cifrado. Ahora estamos poniendo en serio. Hablamos de romper códigos. En el momento del enigma, el método de cifrado más utilizado era una versión avanzada de sustitución alfabética. Un método es comparar el mensaje codificado con la frecuencia de las letras en el idioma original. Por ejemplo, en alemán, la letra I es más frecuente que las demás. Otro método es centrarse en palabras o expresiones como saludos. Si alguien siempre comienza sus mensajes con hola, puede romper el código bastante fácilmente. Enigma cambia la ruta de cifrado con cada carácter, complicando el trabajo.
Así que hay otro método menos elegante, el llamado ataque de fuerza bruta, probando todas las combinaciones de cifrado posibles, uno tras otra. Y para Enigma puede haber miles de millones dependiendo del modelo. A menos que tengas mucha suerte, puede tomar mucho tiempo, días, incluso meses, lo que es demasiado largo en tiempo de guerra. Pero si podemos programar otra máquina para probar una gran cantidad de combinaciones por segundo, empieza a volverse factible. Este dispositivo se llama Bomba, y es en este tipo de máquina que el talento de Alan Turing fue decisivo. El trabajo realizado por los equipos en Bletchley Park llevó al surgimiento de nuevas tecnologías. Después de la guerra surgieron proyectos innovadores, el ENIAC en 1945, el AES en 1946, el Manchester Mark I en 1948. Los periódicos comenzaron a hablar del cerebro electrónico. Para 1950, el AS pudo hacer en unos minutos lo que antes habría tomado un mes. Aunque eran máquinas enormes únicamente accesibles a las administraciones, nació el concepto de la computadora, y solo unas décadas más tarde será lo suficientemente pequeña como para ocupar su lugar en nuestros escritorios de oficina. Vamos, admítelo. ¿Cuántos de ustedes usan una computadora todos los días sin tener la mínima idea de cómo funciona? Para mantenerlo simple, una computadora es una máquina que funciona un poco como tu cocina. Primero, obtenga sus datos, ingredientes de su refrigerador o cualquier almacenamiento. Esto es como la memoria de su computadora almacenada en un disco duro. Llévalos a su superficie de trabajo, donde son más fácilmente accesibles, y colóquelos junto a su libro de recetas, que es el equivalente al programa que necesita ejecutar. Este espacio de trabajo es tu memoria de RAM. Debe vaciarse después de cada sesión para dar espacio a la siguiente. Todos estos elementos son controlados por el chef. Es tu cerebro, el equivalente al procesador que compile toda la información y ejecuta programas o recetas. La cocina en su conjunto está allí para la placa base, juntando todo y haciéndolo funcionar. A fines de los 1950, terminó la era de las tarjetas de punzonado y surgió la primera generación de computadoras. La segunda generación, basada en transistores, entró gradualmente en los hogares. Desde los 1980, las primeras computadoras personales proporcionaron acceso a la informática. El método de comunicar con la computadora cambió para adaptarse a los usuarios. Después del trabajo de Grace Hopper, se desarrollaron lenguajes de programación accesibles. Fortran, C++, Java, PHP y muchos otros. Un lenguaje de programación es muy específico. Su única función es implementar algoritmos, y como cualquier otro lenguaje, para usarlo correctamente, necesita dominar su sintaxis y gramática. Esto tardaría demasiado tiempo en aprender en unos minutos. Así que ahora usemos un lenguaje más simple e imaginario. Mira estos paquetes rojos y azules que llegan a través de una cinta. Nuestro objetivo es recogerlos y cargarlos en los camiones correspondientes. Para hacer esto tenemos un brazo robot programable. Estas son las instrucciones que podemos dar. Paso 1. Si el paquete está al final de la cinta transportadora, gire hacia el paquete. Paso 2. Abra el agarrador. Paso 3. Avance el agarrador al paquete. Do a step 4 to the gripper. Paso 5. Levante el paquete. Paso 6. Si el paquete es rojo, gire al camión rojo. Paso 7. Si no, gire al camión azul. Paso 8. Mueve el agarrador al camión. Paso 9. Baja el paquete. Paso 10. Empieza de nuevo en el primer paso. Ahora que el algoritmo está escrito, ejecutemos el programa. Casi funciona. Olvidé pedirle que dejara el paquete. Parecía obvio, pero como no le pregunté, la máquina no lo hizo. Corrigiémoslo. Agregaremos un paso intermedio, abriremos el agarrador y ejecutaremos el programa de nuevo.
y eso es todo. Sí, sé que podemos decir que solo ordenar los paquetes por sí mismos sería más simple y rápido. Pero ahora que el algoritmo está escrito y funciona, podemos configurarlo para que cicle infinitamente y mover un número prácticamente ilimitado de paquetes. La inteligencia artificial, ciertamente uno de los mayores potenciales y quizás uno de los mayores problemas para el futuro. En muchas películas y videojuegos, un mensaje parece dominar. La IA nos lleva al fin del mundo, pero detrás de la exageración de los medios es una disciplina científica que combina ciencias computacionales, matemáticas, estadísticas, neurología y biología. Y es una revolución en proceso de creación. Ya no se trata de programar máquinas proporcionándoles algoritmos precisos para ejecutar, sino de entrenarlas o incluso permitirles aprender por sí mismos. Esto es lo que llamamos aprendizaje automático. El objetivo del aprendizaje automático es dar a la máquina la capacidad de aprender sin programación específica. Y eso en sí mismo es un pensamiento aterrador. Nos estamos acercando a la forma en que los humanos aprenden. De hecho, una de las tecnologías utilizadas es la de la red neuronal, un método que consiste en acercarse lo más cerca posible al funcionamiento de un cerebro biológico real. Déjame explicarlo. Desde temprana edad, los niños humanos aprenden de ejemplos. Recogen información con sus ojos, oídos y otros sentidos e intentan adherir conceptos a lo que perciben. Si no pueden hacer esto, preguntarán a sus padres, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Y por qué hace eso? Toda esta información es almacenada, ordenada y analizada por el cerebro de los niños. La primera vez que ven una bicicleta, empezarán a diferenciarla de un coche, el número de ruedas, si tiene un manillar o un volante, una puerta o una silla. Después de un tiempo, saben intuitivamente si es una bicicleta o un auto. Luego pueden aprender a dibujarlos, empezando con las características obvias. Carrocería, ruedas, faros, volante. Volvamos a nuestras computadoras. El método clásico basado en algoritmos es pedir a una computadora que cuente específicamente las ruedas o detecte la presencia de un volante. Pero codificar todas estas reglas e intentar imaginar todos los escenarios posibles, como una rueda faltada, es extremadamente largo y costoso. El aprendizaje automático consiste en analizar varias imágenes que representan autos, buses, bicicletas o pingüinos. Para cada uno, le dimos a la máquina lo que representa un coche, un gato, un plato de pastel, y dejamos a la máquina para analizar todas las características determinantes de cada categoría. Una sola imagen no es suficiente para establecer reglas. Ni son 10 o incluso 100, necesitas 10 de miles o incluso millones. Este análisis requiere gran poder computacional. Pero este método ha permitido avances en muchas áreas donde los algoritmos ya no eran lo suficientemente eficientes. Automóviles, traducción automática, detección de enfermedades, etc. El acceso a una gran cantidad de datos se ha convertido, por lo tanto, en un factor decisivo. Big Data. Este término se usa para describir la cantidad astronómica de datos producidos, almacenados y analizados diariamente por la red. La tecnología de la información cambió nuestra vida diaria. Big Data moldea el futuro. Hoy en día, en nuestras sociedades conectadas, todo depende de ella. Cada día, delegamos más decisiones a la inteligencia artificial, desde conducir nuestros autos hasta transacciones en el mercado bursátil. Como con cada revolución tecnológica, es innegable que nuestras vidas están cambiando, y es solo el comienzo.